Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, la misericordia ha vencido, aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este tercer domingo de Pascua dejemos que la palabra de Dios nos ilumine, nos fortalezca y encienda la misericordia de Dios en nuestros corazones. Este domingo podía llamarse en cierto modo el domingo de Pedro, porque Pedro aparece fuertemente en la lectura de este domingo. ¿Quién es Pedro? Bueno, Pedro recordemos que es el primer papa, ¿no? En la Iglesia Católica tenemos la gran bendición de conservar desde el inicio Pedro hasta el Papa Francisco, 266 papas. Pero Pedro es aquel que ha sido testigo del perdón, de la misericordia de Dios. Recordemos que en la pasión, Pedro niega a Jesús 3 veces. Pedro es el que tiene por momentos valor, pero al final se deja vencer por el miedo y lo niega y se esconde. Hoy nos encontramos a un Pedro diferente, un Pedro que ha recibido el perdón de Cristo y que también ha sido fortalecido por el Espíritu. Entonces Pedro habla, ¿no? Pedro negó por temor, pero ahora está fortalecido por ese Espíritu. E incluso Pedro soporta el sufrimiento físico. Hoy se nos habla de que la iglesia comienza a ser perseguida, comienzan a darle golpes a los apóstoles, pero ellos están fortalecidos, como digo, por el Espíritu, no por una valentía humana, sino por la misericordia del Señor. Y naturalmente, hermanos, nos encontramos la página excelente del Evangelio, ¿no? Este Pedro que ha vuelto a pescar con sus compañeros, también está Juan, y de pronto Jesús se aparece a orillas del lago. Jesús se aparece y en una especie de ambiente muy sobrenatural, muy espiritual, ellos no le reconocen, ocurre de nuevo el milagro de la pesca milagrosa y entonces dice el discípulo amado, es el Señor, Pedro se lanza al agua. Fijémonos bien que vuelve a surgir, como digo, esta imagen de Pedro, después de una comida que tienen en la playa, que es imagen de la Eucaristía. ¿Qué sucede? Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. Él lo había negado 3 veces. Y Jesús 3 veces le pregunta si lo ama. Esto es importante porque Cristo no confía su iglesia a un Pedro que no falla, sino a un Pedro que ama, que intenta amar. Es el domingo también de un Pedro que ha encontrado la misericordia. Cristo lo perdona. Le vuelve a confiar aquello que él no merecía, pero le vuelve a decir, cuida mis ovejas, mantén el rebaño mío. Entonces este Pedro sale renovado, ¿no? Y recordemos que al final Pedro va casi a fallar al final en esa historia famosa de que Pedro quería huir de Roma, pero al final Pedro dará su vida por Cristo. Por eso, como digo, es un hermoso testimonio, porque aún hoy hay cristianos que están muriendo por la fe, están muriendo en el fondo por ser fieles a la misericordia. Pensemos los cristianos de la bomba de Lahore en Pakistán, las hermanas de Teresa de Calcuta asesinadas en Yemen, otros sacerdotes que han sido secuestrados, crucificados inclusive. Pero cuando el amor está presente en el corazón, como en Pedro, entonces se vuelve a dar el testimonio. Queridos hermanos, el amor se testimonia con la fuerza que viene del amor mismo. Pedro será fiel a Cristo porque descubre que Cristo lo ama y lo perdona. Que este sea pues nuestro motivo de vida. Nosotros no podemos dejar de fallar tantas veces, pero la caridad de Cristo y su misericordia nos invitan al testimonio. Que el Señor resucitado, a quien todos hemos de testimoniar, nos fortalezca por intercesión de María Santísima. Amén.